El millonario perdió su vuelo por ayudar a un niño perdido. Iba de paso, con prisa, sin mirar a nadie, pero algo lo hizo detenerse. Se arrodilló, lo calmó, lo cuidó. Cuando la madre apareció corriendo, desesperada, los dos se miraron, y algo que ninguno supo explicar pasó en ese instante. Nada volvió a ser igual después de ese día. Hay abrazos que uno querría no terminar nunca, y Amanda Márquez lo supo con una certeza dolorosa cuando sintió que su hermana empezaba a soltarse de entre sus brazos. «No la sueltes», le gritaba algo por dentro, mientras alrededor el aeropuerto rugía indiferente, con sus pantallas anunciando destinos y sus voces metálicas llamando a pasajeros que corrían hacia futuros que Amanda no alcanzaba a imaginar. Lucía, su hermana menor, la única persona en el mundo con quien había compartido la infancia entera, el mismo cuarto estrecho, el mismo colchón en los inviernos fríos, las mismas hambres y las mismas risas, se iba esa tarde a Estados Unidos con una maleta gastada y una promesa temblorosa en los labios. Se iba a trabajar, a limpiar casas ajenas al otro lado de la frontera, a mandar dinero, a construir con sudor la vida mejor que en México se les negaba, por más que las dos trabajaran hasta romperse la espalda. Y aunque Amanda entendía las razones, aunque ella misma había ayudado a juntar para el boleto, nada de esa lógica servía ahora para tapar el hueco que se le abría en el pecho, porque una cosa es entender con la cabeza y otra muy distinta es dejar ir con el cuerpo a la mitad de tu propia sangre. «No llores, Manda», murmuró Lucía con la voz quebrada, usando el apodo de la niñez, mientras le limpiaba con el pulgar una lágrima que Amanda ni había sentido caer. «Si me ves llorar no me voy a poder subir a ese avión, y tengo que subirme, por todas». Amanda asintió sin poder hablar, apretando los labios, tragándose el llanto, con esa fuerza terca que había aprendido desde niña, porque en su casa nunca hubo lugar para el lujo de derrumbarse. Se dijo que tenía que ser fuerte, que su hermana necesitaba verla entera, que ya tendría tiempo de llorar sola esa noche en el camión de regreso a casa. Le acomodó a Lucía un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto tan de madre, tan de hermana mayor, y le hizo prometer que comería bien, que se cuidaría, que llamaría en cuanto llegara, aunque fuera de madrugada. Lucía prometió todo entre sonrisas rotas, y luego se agachó hacia el niño que las miraba desde abajo con los ojos muy abiertos, sin terminar de comprender por qué las dos mujeres que más quería estaban tan tristes. «A ver, mi Mateo», le dijo Lucía tomándole la carita entre las manos. «Tú vas a cuidar a tu mamá mientras la tía no está, ¿verdad? Tú eres el hombrecito de la casa ahora». Mateo, 7 años recién cumplidos, mochila azul a la espalda y las agujetas de los tenis blancos eternamente flojas, por más que su madre se las atara 10 veces al día, asintió con una seriedad enorme, como si acabara de recibir la misión más importante del universo. La tía Lucía era su cómplice, la que le contaba historias y le compraba paletas a escondidas, y aunque no entendía del todo lo que significaba tener a su tía tan lejos, algo en el ambiente le apretaba el pecho y lo hacía querer portarse valiente. Le dio a su tía un abrazo apretado, de esos que los niños dan con todo el cuerpo, y Lucía cerró los ojos para grabarse ese calorcito antes de tener que dejarlo. Entonces las bocinas anunciaron el último llamado para el vuelo, y el tiempo, que hasta ese momento parecía haberse detenido por piedad, se echó a correr de golpe. Hubo un abrazo final entre las dos hermanas que duró apenas unos segundos, pero que Amanda hubiera querido estirar hasta el fin de los tiempos. Un abrazo en el que se dijeron sin palabras todo lo que las palabras nunca alcanzan, y hubo un «te quiero» dicho al oído que valía más que cualquier fortuna del mundo. Lucía se soltó con suavidad, tomó su maleta gastada y caminó hacia la fila de embarque volteando 2 veces a decir adiós con la mano, con la cara ya bañada en las lágrimas que había logrado contener hasta el último instante. Amanda se quedó de pie, viéndola alejarse entre la multitud, sintiendo cómo esa figura tan conocida se volvía pequeña y luego más pequeña, hasta perderse detrás de los mostradores. Fue apenas un parpadeo, el tiempo justo que tardó en llevarse una mano a la boca para ahogar el sollozo que ya no pudo contener, y cuando bajó la mirada para buscar la manita de su hijo y darse fuerzas los dos juntos, la mano no estaba. Mateo no estaba. El pánico no llega despacio,
Llega como un golpe seco en el estómago que corta la respiración de tajo. Amanda giró sobre sí misma buscando la mochila azul entre el mar de piernas y maletas y no la encontró, y el corazón se le disparó tan fuerte que le zumbaron los oídos. En ese segundo eterno pensó en todas las noches que había trabajado hasta el agotamiento para darle a Mateo una vida digna, en cómo ese niño era lo único verdaderamente suyo en el mundo, lo único que la sostenía cuando el cansancio y la soledad amenazaban con hundirla, y la sola idea de perderlo la vació por dentro como si le arrancaran el alma de un tirón. Gritó el nombre de su hijo una vez, 2 veces, y su voz se perdió tragada por el bullicio del aeropuerto, por los anuncios interminables, por las ruedas de 1000 maletas rodando sobre el mármol pulido. Empezó a caminar rápido, luego a correr, esquivando gente, disculpándose sin realmente ver a quién, con una sola palabra retumbándole en la cabeza como un martillo. Mateo, Mateo, Mateo. Se maldijo por haber soltado esa mano aunque fuera un segundo. Se maldijo por haberse permitido cerrar los ojos para llorar justo cuando más debía cuidarlo. Y todos los pensamientos horribles que una madre es capaz de imaginar se le agolparon en la mente al mismo tiempo. La terminal, que minutos antes había sido apenas un lugar de paso, ahora se le revelaba como un laberinto inmenso y hostil donde su hijo, tan pequeño, tan distraído, tan confiado con los desconocidos, podía desaparecer para siempre. Del otro lado de esa misma terminal, a unos 50 metros de distancia, Juan Andrade caminaba con el paso firme y mecánico de quien ha cruzado cientos de aeropuertos sin mirar jamás a los lados. Traje azul marino impecable, corbata vino, un maletín de cuero negro en la mano y el teléfono pegado a la oreja, dictando instrucciones a su asistente sobre una junta en Guadalajara a la que debía llegar esa noche sin falta. Su vida entera se había vuelto eso en los últimos años, una sucesión de aviones, contratos y habitaciones de hotel idénticas, una rutina blindada donde no había espacio para lo inesperado, porque lo inesperado, había aprendido de la peor manera, siempre terminaba costando caro. Para Juan, un aeropuerto no era un lugar de despedidas ni de reencuentros, era simplemente un trámite, un punto muerto entre 2 reuniones, un espacio anónimo donde nadie lo conocía y a nadie le importaba quién era. Y así lo prefería. Hacía 3 años que había aprendido, del modo más caro posible, que la gente que sí sabía quién era él solía acercarse con una sonrisa cálida y una mano extendida que en realidad buscaba su cartera. El nombre de Valentina todavía le raspaba la garganta cuando por accidente cruzaba su memoria. La mujer con la que había compartido casi 4 años de su vida, la que decía amarlo mientras desviaba con paciencia el dinero de una de sus empresas, la que desapareció una mañana cualquiera, dejándolo con un agujero de varios millones en las cuentas y otro agujero mucho más difícil de tapar en el pecho. Desde entonces, Juan había levantado murallas altas y frías alrededor de sí mismo, convencido de una verdad que repetía como oración amarga: nadie se acerca gratis, todos quieren algo, y el amor no es más que el disfraz más elegante de la codicia. Iba tan encerrado en esa coraza y en su llamada que casi no lo vio. Fue un movimiento pequeño lo que lo detuvo, una mochila azul a la altura de sus rodillas, un niño parado en medio del flujo de gente, girando la cabeza en todas direcciones, con los ojos enormes y vidriosos, esa expresión inconfundible de quien de pronto no reconoce nada ni a nadie. Juan pasó de largo 2 pasos, por pura inercia, porque su cabeza estaba en Guadalajara y no en la terminal, pero algo lo hizo frenar. Quizás fue que el niño, en ese instante, dejó escapar un gemido contenido, ese sonido tan particular del llanto que un niño intenta tragarse para no parecer débil. Quizás fue algo más viejo y más hondo, algo que Juan creía muerto desde hacía mucho. El caso es que se detuvo, se dio la vuelta y bajó el teléfono sin colgar. El niño temblaba ligeramente, apretando las correas de su mochila, y cuando sus miradas se cruzaron, el pequeño no salió corriendo como Juan casi esperaba. Al contrario, lo miró con una mezcla de miedo y esperanza, como se mira a alguien de quien uno todavía no sabe si vendrá el rescate o el peligro. Juan le dijo a su asistente que lo llamaba después y guardó el teléfono en el bolsillo del saco, un gesto que a él mismo lo sorprendió, porque hacía años que nada interrumpía sus llamadas de negocios. Se acercó despacio, consciente de su propia estatura,
y por instinto hizo algo que no recordaba haber hecho jamás. Dobló las rodillas y se puso a la altura del niño, ahí en medio del piso de mármol pulido, con el maletín a un lado y el traje caro rozando el suelo sucio de tantos zapatos. Le preguntó con voz baja, tratando de suavizar ese tono que usaba para intimidar en las salas de juntas, si estaba perdido, si venía con alguien. El niño, con el labio inferior temblándole, asintió y dijo que había venido con su mamá y con su tía, que la tía se subía a un avión para irse muy lejos, y que de repente ya no vio a su mamá por ningún lado. Juan sintió algo raro en el pecho, un tirón que no supo nombrar. Miró alrededor buscando a una mujer angustiada, a alguien que corriera, pero solo vio la marea indiferente de pasajeros, cada quien perdido en su propio destino. Entonces bajó de nuevo la mirada hacia el niño y notó, casi con ternura, que una de las agujetas de sus tenis blancos estaba completamente desatada, arrastrando por el suelo, un detalle mínimo en medio de la crisis, pero que por alguna razón le apretó el corazón. Sin pensarlo demasiado, Juan estiró la mano hacia el pequeño tenis y empezó a atar la agujeta con dedos que hacía mucho no se ocupaban de algo tan simple y tan humano. Le dijo al niño, mientras hacía el nudo, que no se preocupara, que iban a encontrar a su mamá, que él lo iba a ayudar, y que mientras tanto no debía moverse de su lado. Había algo desconcertante en ese gesto para el propio Juan, porque en su mundo todo se resolvía con dinero, con una firma, con una orden dada a un empleado, y en cambio ahora estaba ahí, de rodillas, sin poder comprar la solución a nada, haciendo lo único que un ser humano puede hacer por otro en apuros, quedarse. Le preguntó cómo se llamaba, y el niño, un poco más tranquilo al sentir que alguien por fin se hacía cargo, respondió que se llamaba Mateo. Juan sonrió apenas, un gesto casi olvidado en su rostro, oxidado de tan poco usarlo, y le dijo que él era Juan, y que juntos iban a resolver esto. Detrás de ellos, en una de las pantallas gigantes, el número de su vuelo a Guadalajara empezó a parpadear en amarillo junto a la palabra última llamada, pero Juan ni siquiera volteó a verlo. Por primera vez en años, algo le importaba más que llegar a tiempo a alguna parte. Fue justo en ese instante, con Juan todavía arrodillado atando la agujeta del pequeño Mateo, cuando escuchó unos pasos apresurados y una voz de mujer que gritaba un nombre con toda la desesperación del mundo. Una voz que se acercaba entre la gente, rompiéndose de angustia, y al levantar la vista vio venir corriendo hacia ellos a una mujer de cabello castaño alborotado y ojos enrojecidos, que parecía cargar en la cara todo el terror y todo el amor de los que solo una madre es capaz. Ella no se fijó en el traje caro, ni en el reloj costoso, ni en el maletín de cuero. No vio al millonario que el mundo entero solía ver primero. Solo vio a su hijo sano y salvo, y a un desconocido arrodillado cuidándolo, y en ese cruce de miradas, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía, algo empezó a moverse en silencio, como una puerta que se abre apenas una rendija en dos vidas que creían tener todas sus puertas cerradas para siempre. Amanda cayó de rodillas antes siquiera de llegar del todo, y Mateo se lanzó a sus brazos con la fuerza de quien ha pasado el susto más grande de su corta vida, y por un momento el aeropuerto entero, con su ruido y su prisa, dejó de existir para ella. Solo estaba ese cuerpecito tibio apretado contra el suyo, ese olor a champú barato y a niño que reconocería en la oscuridad total, esa respiración agitada que poco a poco se fue calmando contra su cuello. Amanda lo apretó tan fuerte que Mateo protestó riendo a medias, y ella se rió también con una risa mojada de lágrimas, revisándolo de arriba a abajo con las manos temblorosas para convencerse de que estaba completo, de que no le faltaba nada, de que de verdad lo tenía otra vez. Le tomó la cara entre las manos, le sacudió el cabello, le preguntó atropelladamente si estaba bien, si le había pasado algo, si alguien le había hecho algo, y el niño, un poco abrumado por tanto cariño de golpe, solo alcanzó a decir que se había perdido y que el Señor lo había cuidado. Fue entonces cuando Amanda levantó la vista y por primera vez reparó de verdad en el hombre que seguía arrodillado a un costado. Lo primero que notó no fue el traje, ni el reloj, ni nada de lo que otros habrían notado. Lo primero que notó fueron sus manos, todavía cerca del pequeño tenis, como si acabara de terminar de atar algo. Se puso de pie con Mateo cargado, y las palabras le salieron atropelladas,
entre el alivio y la vergüenza y una gratitud tan grande que apenas le cabía en el pecho. Le agradeció una vez, y otra más, sin saber muy bien cómo se agradece a alguien el haberte devuelto la razón entera de tu existencia. Le dijo que no sabía qué habría hecho, que se había distraído solo un segundo, que jamás en la vida se le había perdido el niño, que por favor la disculpara por su estado. Y mientras hablaba, se daba cuenta de lo desaliñada que debía verse, con los ojos hinchados de haber llorado por su hermana, el cabello alborotado de la corrida, la blusa modesta y los zapatos gastados de tanto caminar buscando trabajo. Juan se incorporó también, recuperando de golpe su estatura y algo de su compostura habitual, y por un instante no supo qué decir, cosa rara en un hombre acostumbrado a tener siempre la palabra exacta para cerrar un trato. Le respondió que no tenía nada que agradecer, que cualquiera habría hecho lo mismo, aunque en el fondo sabía que no era cierto, que la marea de gente había pasado junto al niño sin detenerse, y que él mismo había estado a punto de hacer lo mismo. Le dijo que el pequeño se había portado muy valiente, y al decirlo miró a Mateo con una suavidad que no reconoció en sí mismo. Hubo un silencio breve, de esos que se llenan de cosas no dichas, en el que los dos adultos simplemente se miraron, cada uno registrando al otro sin proponérselo. Juan notó que aquella mujer, a pesar del cansancio y las lágrimas, tenía una dignidad serena que le resultó extrañamente magnética, algo que no se compra ni se finge. Y notó sobre todo que ella no lo había mirado ni una sola vez con esa chispa de cálculo que él había aprendido a detectar en los ojos de la gente, esa lucecita que se enciende cuando alguien reconoce el dinero. Amanda, en cambio, lo miraba solo como se mira a una persona buena que hizo algo bueno, sin segundas intenciones, y eso, para Juan, era casi una novedad. Mateo rompió el momento tirando de la manga de su madre para contarle, ahora sí, con lujo de detalle y recuperado el ánimo, cómo se había perdido, cómo había buscado la mochila de la tía entre la gente sin encontrarla, cómo el señor Juan lo había ayudado y le había atado la agujeta que siempre se le desamarraba. Amanda le acomodó la mochila azul en la espalda y, escuchándolo, sintió que la tensión por fin empezaba a soltarse de sus hombros. Le agradeció de nuevo a Juan, esta vez más serena, y le dijo que ojalá pudiera pagarle de algún modo aunque fuera con un café, aunque enseguida se arrepintió de haberlo dicho, porque cayó en cuenta de que apenas le alcanzaba para el pasaje de regreso y que un café en ese aeropuerto de lujo costaría lo que ella no tenía. Se sonrojó, bajó la mirada, y esa pequeña vulnerabilidad, ese ofrecimiento humilde de alguien que claramente no tenía mucho, pero igual quería dar algo, terminó de desarmar a Juan por completo. Fue él quien, para sorpresa suya, propuso lo contrario. Le dijo que el café corría por su cuenta, que después del susto a ella no le vendría mal sentarse un momento, y que además el niño seguramente tendría sed. Amanda dudó, porque no estaba en su costumbre aceptar nada de desconocidos, mucho menos de un hombre con ese aire de tener el mundo resuelto, pero Mateo ya había puesto cara de ilusión ante la promesa de una limonada, y ella, agotada emocionalmente por el día más largo de su vida, no tuvo fuerzas para negarse. Caminaron los tres hacia una cafetería cercana, y en el trayecto, Juan volvió a mirar de reojo la pantalla donde su vuelo a Guadalajara aparecía ya marcado como cerrado, la puerta clausurada, el avión probablemente rodando ya hacia la pista sin él. Esperó dentro de sí la punzada de fastidio que semejante contratiempo siempre le provocaba, el impulso de sacar el teléfono y empezar a resolver, a reprogramar, a exigir. Pero la punzada no llegó. En su lugar había una calma extraña, una especie de ligereza que no sentía desde hacía años, como si perder ese vuelo le hubiera quitado un peso de encima en vez de agregárselo. Se sentaron a una mesa junto al ventanal, con los aviones despegando de fondo, y Juan pidió una limonada para Mateo, un café para Amanda y otro para él. El niño se entretuvo de inmediato mirando por el cristal, señalando cada avión que subía al cielo y preguntando a cuál se habría subido su tía, si ya estaría volando, si desde arriba se vería la casa de ellos. Amanda le respondía con dulzura y Juan los observaba en silencio, atrapado por una escena tan común y a la vez tan ajena a su vida, la de una madre y su hijo compartiendo un momento sencillo. Preguntó, por decir algo, hacia dónde viajaban ellos, y Amanda le explicó que no viajaban a ningún lado, que habían ido solo a despedir a su hermana Lucía,
que se marchaba a Estados Unidos a probar suerte, a trabajar, a ver si del otro lado la vida era menos cuesta arriba. Lo dijo sin dramatismo, con esa naturalidad de quien está acostumbrada a que las cosas sean difíciles, pero a Juan no se le escapó el temblor mínimo en su voz al pronunciar el nombre de la hermana, ni la manera en que apretó la taza de café entre las manos, como buscando calor. Algo en esa historia lo tocó de un modo que no esperaba. Él, que tenía dinero de sobra para volar a donde quisiera cuando quisiera, que jamás en la vida había tenido que despedirse de nadie por falta de recursos, escuchaba a esta mujer hablar de una separación forzada por la pura necesidad, de una familia que se partía en pedazos no por falta de amor, sino por exceso de carencias. Preguntó, con un cuidado que no solía gastar en conversaciones, si estaría bien la hermana, si tenía a dónde llegar del otro lado. Amanda le contó que Lucía iba a casa de una prima, que había un trabajo esperándola limpiando oficinas, que era duro pero era una oportunidad, y que ellas dos siempre habían sido así, echadas para adelante, sin tiempo para lamentarse. Y mientras hablaba, Amanda misma se sorprendió de estar contándole todo eso a un extraño, ella que era tan reservada, tan poco dada a abrir su vida, pero había algo en la manera de escuchar de ese hombre, una atención genuina, sin prisa, que invitaba a hablar. Juan, por su parte, se descubrió haciendo algo que no hacía nunca: escuchar de verdad sin pensar en la siguiente reunión, sin revisar el teléfono, sin calcular qué ventaja podía sacar de la conversación. Le preguntó a qué se dedicaba ella, y Amanda le respondió sin rodeos ni vergüenza que limpiaba casas y oficinas, que llevaba años en eso, que no era glamoroso, pero que le permitía darle de comer a su hijo y mantener la frente en alto. Lo dijo con una entereza que a Juan le pareció admirable, porque él conocía a mucha gente de traje y apellido que no tenía ni la mitad de esa dignidad. Estuvo a punto de preguntarle por el padre del niño, pero algo lo detuvo, una prudencia inusual, y en cambio dejó que Mateo, que ya había terminado su limonada, retomara la charla contándole a Juan sobre su escuela, sobre su maestra, sobre el perro que quería tener y que su mamá le había prometido para cuando fueran a una casa con patio. Juan le seguía la conversación al niño con una paciencia que a sí mismo lo asombraba, y Amanda observaba ese intercambio con una mezcla de gratitud y desconcierto, preguntándose quién sería en realidad ese hombre que había perdido su vuelo, quien fuera que fuese, por quedarse a cuidar a un niño ajeno. Cuando los cafés se terminaron y el momento natural de despedirse se acercó, ninguno de los dos pareció tener prisa por levantarse. Fue Amanda quien finalmente dijo que debían irse, que tenían que tomar el camión de regreso antes de que se hiciera de noche, y al decirlo, sintió una punzada rara, casi de pena, como si dejar esa mesa significara cerrar una puerta que apenas se había abierto. Se pusieron de pie, y Juan, en un impulso que lo tomó por sorpresa a él mismo, buscó en el bolsillo interior de su saco una tarjeta de presentación, esas que repartía a diario en el mundo de los negocios sin darles el menor peso. Pero se detuvo a la mitad del gesto. Aquella tarjeta llevaba su nombre completo, el logo de su empresa, la palabra que lo delataba como el hombre poderoso que era, y por primera vez en años eso, en lugar de ser una ventaja, le pareció un estorbo. No quería que Amanda lo mirara distinto. No quería encender en esos ojos limpios la lucecita del cálculo que tanto había aprendido a temer. Así que hizo algo impropio de él. Guardó la tarjeta de vuelta en el bolsillo sin que ella la viera, y en su lugar sacó una servilleta de papel de la mesa y le pidió prestada una pluma a la mesera que pasaba. Escribió solamente un número de teléfono, sin nombre, sin empresa, sin explicación, y se la tendió a Amanda diciéndole que si algún día ella o el niño necesitaban cualquier cosa, lo que fuera, no dudara en llamarlo. Amanda tomó la servilleta con cierta timidez, sin entender del todo por qué aquel desconocido tan bien vestido querría seguir en contacto con una mujer como ella, y por un instante cruzó por su mente la desconfianza natural de quien ha aprendido que los hombres rara vez ofrecen algo sin esperar nada a cambio. Pero cuando levantó la vista y encontró la mirada de Juan, no vio en ella ninguna intención turbia, solo una especie de sinceridad torpe, casi tímida, que no encajaba con su apariencia segura. Dobló la servilleta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su pantalón junto a las pocas monedas que le quedaban, y le agradeció otra vez, ahora en voz baja, casi para sí misma. Se despidieron ahí,
junto a la salida de la cafetería, con un apretón de manos que se prolongó apenas medio segundo de más. Mateo, que ya le había tomado un cariño instantáneo a Juan, como suelen hacer los niños con la gente que los trata bien, le dio un abrazo espontáneo alrededor de las piernas que dejó al millonario sin palabras, con los brazos suspendidos en el aire un momento antes de atreverse a apoyar una mano en la espalda del pequeño. Amanda sonrió ante la escena, tomó a su hijo de la mano, esta vez apretándola con una firmeza que se prometió no volver a soltar, y se encaminó hacia la salida del aeropuerto, hacia la parada del camión, hacia la vida sencilla y cuesta arriba que la esperaba de regreso. Juan se quedó de pie viéndolos alejarse, tal como horas antes Amanda había visto alejarse a su hermana, y experimentó una sensación que no lograba descifrar, una mezcla de vacío y de algo cálido al mismo tiempo, como si acabara de perder algo y de encontrar algo en el mismo instante. Cuando las dos figuras, la grande y la pequeña, se perdieron entre la gente al otro lado de las puertas de cristal, Juan seguía sin moverse, con el maletín olvidado a un costado y el vuelo perdido convertido ya en un detalle sin importancia. Sacó su teléfono, marcó a su asistente para avisarle que no llegaría esa noche a Guadalajara, que reprogramara todo, y colgó antes de escuchar las preguntas. Por primera vez en 3 años, Juan Andrade no tenía prisa por llegar a ningún lado, y una sola imagen le daba vueltas en la cabeza sin dejarlo en paz, la de una mujer de ojos cansados y dignos que no había querido saber quién era él, y que quizás por eso mismo era la primera persona en mucho tiempo a la que de verdad quería volver a ver. La casa de Amanda quedaba al final de una calle empinada en un barrio popular al oriente de la ciudad, una construcción modesta de un solo piso, con paredes que pedían pintura y un patio pequeño donde tendía la ropa que lavaba a mano para ahorrarse la lavandería. Esa noche, de regreso del aeropuerto, mientras el camión la mecía por avenidas cada vez más humildes, a medida que se alejaban del lujo de las terminales, Amanda llevaba a Mateo dormido sobre su regazo y la cabeza llena de pensamientos encontrados. Extrañaba ya a Lucía con un dolor físico, sordo, instalado en el centro del pecho, y se descubría contando las horas que faltarían para esa primera llamada prometida desde el otro lado. Pero junto a esa tristeza, casi con culpa, se colaba una y otra vez la imagen de aquel hombre arrodillado atándole la agujeta a su hijo, su manera pausada de escuchar, la servilleta doblada que ahora guardaba en el cajón de su mesita de noche, sin saber muy bien por qué la había conservado. Los días siguientes retomaron su ritmo de siempre, ese ritmo de trabajo sin tregua que Amanda conocía desde que tenía memoria. Se levantaba antes del amanecer, dejaba a Mateo en la escuela, y se iba a limpiar las casas y oficinas de gente que ni la miraba a los ojos, gente para la que ella era apenas una presencia invisible que dejaba los pisos brillantes y los baños impecables. Trapeaba, sacudía, cargaba cubetas, subía y bajaba escaleras, y al final del día regresaba con el cuerpo molido a recoger a su hijo, a hacerle de cenar, a revisarle las tareas, a escuchar sus historias del día con una paciencia que sacaba de no sabía dónde. Era una vida dura, sin lujos ni descansos, pero Amanda la sostenía con orgullo porque cada peso que ganaba era limpio, ganado con sus manos, y porque en medio de tanto cansancio estaba Mateo, su razón entera, el niño por el que habría cargado el mundo entero sobre la espalda sin quejarse. Por las noches, cuando el niño ya dormía, Amanda se sentaba a la mesa de la cocina a repasar las cuentas del mes en un cuaderno viejo, sumando y restando cifras pequeñas que nunca terminaban de alcanzar. Estaba la renta, la luz, el gas, los útiles de la escuela, los zapatos que a Mateo se le quedaban chicos cada tanto porque no paraba de crecer. Cada gasto era una batalla, cada quincena un equilibrio frágil, y sin embargo Amanda jamás dejaba que su hijo notara la angustia. Frente a él siempre había un plato de comida caliente, una sonrisa, la promesa de que todo estaría bien. Del padre de Mateo prefería no acordarse. Se había ido cuando el niño tenía apenas 1 año, sin dejar más que un vacío y la certeza dolorosa de que estarían solos. Amanda había aprendido a no esperar nada de nadie, a bastarse a sí misma, a levantarse cada mañana con la única certeza de que su hijo la necesitaba entera y despierta. Lucía llamó 3 días después, tal como había prometido,
y escuchar su voz al otro lado de la línea, aunque entrecortada por la mala señal y la distancia, fue para Amanda como recibir un abrazo a través del cable. Su hermana había llegado bien. Estaba instalada en casa de la prima. Empezaría a trabajar el lunes limpiando oficinas en un edificio enorme del centro de la ciudad a la que había llegado. Las dos hablaron rápido para no gastar los minutos caros. Se contaron lo esencial, se rieron un poco, se prometieron llamarse cada semana. Pero al colgar, Amanda se quedó un largo rato sentada en la orilla de la cama, con el teléfono todavía tibio en la mano, sintiendo con toda su fuerza el peso de la ausencia. La casa estaba más silenciosa, sin la posibilidad de una visita de Lucía, sin sus llamadas espontáneas, sin saber que estaban en la misma ciudad respirando el mismo aire. Fue en ese momento de soledad, casi sin darse cuenta, cuando abrió el cajón de la mesita y sacó la servilleta con el número anotado y se quedó mirándola un buen rato, preguntándose qué clase de hombre daría su teléfono así, sin nombre, y por qué ella no había tenido el valor ni las ganas de tirarla a la basura. Del otro lado de la ciudad, en un mundo que parecía pertenecer a otro planeta, Juan Andrade no lograba sacarse de la cabeza a la mujer del aeropuerto. Su vida había vuelto a su cauce habitual de juntas, contratos y decisiones millonarias, pero algo se había desacomodado por dentro, una pieza que ya no encajaba donde antes. Se sorprendía en medio de una reunión importante, pensando en la manera en que Amanda había apretado la taza de café al hablar de su hermana, o recordando la risa espontánea de Mateo al ver los aviones despegar. En su oficina de vidrio y acero, en el piso más alto de una torre desde donde la ciudad se veía pequeña y ordenada, Juan tenía todo lo que el dinero puede comprar y, sin embargo, esos días descubrió con incomodidad que llevaba años sin sentir algo tan simple y tan humano como las ganas de volver a ver a alguien. No entendía del todo qué le pasaba. Se decía que era una tontería, que apenas había cruzado unas cuantas palabras con esa mujer, que hombres como él no tenían nada que hacer pensando en una empleada doméstica de un barrio pobre, pero por más que se lo repetía, la imagen no se iba. Esa noche cenó solo, como casi todas, en la mesa larga de su departamento, donde cabían 12 personas y siempre se sentaba una sola. La empleada le había dejado la comida preparada y se había marchado, y Juan comió en silencio frente a un ventanal desde el que la ciudad brillaba a sus pies como un tablero de luces, hermosa y lejana. Tenía obras de arte en las paredes, una bodega de vinos que valía una fortuna, un closet lleno de trajes hechos a la medida, y de pronto todo aquello le pareció el decorado de una vida que en realidad no vivía nadie. Se preguntó cuándo había sido la última vez que alguien lo había abrazado sin querer algo a cambio, y la respuesta lo incomodó porque tuvo que remontarse muy atrás, a antes de Valentina, a antes de que el dinero se volviera a la vez su escudo y su prisión. Lo que más lo desconcertaba era la propia naturaleza de ese interés. Durante 3 años, desde lo de Valentina, Juan había mirado a toda mujer que se le acercaba con una sospecha automática, buscando la trampa, el cálculo, la mano tendida hacia su fortuna. Había salido con algunas, mujeres bellas y elegantes de su mismo círculo, y en todas había creído detectar tarde o temprano el mismo brillo interesado en los ojos, la misma pregunta disfrazada sobre sus propiedades, sus empresas, sus inversiones. Se había vuelto experto en levantar la guardia. Y ahora, de la nada, aparecía en su cabeza el rostro de una mujer que ni siquiera sabía quién era él, que lo había mirado sin un gramo de interés material, que le había ofrecido pagarle un café con las últimas monedas de su bolsillo. Esa mujer representaba, sin proponérselo, todo lo contrario de lo que Juan había aprendido a temer, y quizás por eso mismo se le había clavado tan hondo. Era de algún modo absurdo, la prueba viviente de que tal vez no toda la gente era como Valentina, de que tal vez todavía existía en el mundo algo genuino, y esa posibilidad, para un hombre tan endurecido, era a la vez aterradora y luminosa. Pasó una semana entera debatiéndose. Varias veces sacó su teléfono con la intención de llamarla, porque él tenía cómo conseguir su número si hubiera querido, pero se detuvo cada vez, porque no quería forzar nada, y porque en el fondo sabía que había sido él quien le había dado a ella la posibilidad de decidir, dejándole el número en aquella servilleta. Le tocaba a Amanda dar el paso, si es que quería darlo, y esa espera para un hombre acostumbrado a controlarlo todo, a comprar cualquier resultado,
a no depender jamás de la voluntad ajena, resultó ser una tortura pequeña y nueva. Juan Andrade, que movía millones con una firma, se descubría revisando el teléfono como un adolescente, esperando una llamada de un número desconocido que quizás nunca llegaría. Le contó de todo esto a la única persona en el mundo con la que aún hablaba con franqueza, don Ernesto, su chofer y hombre de confianza desde hacía más de 15 años, un señor mayor de bigote canoso que lo había visto encumbrarse y también derrumbarse, y que era lo más cercano a un padre que Juan tenía. Don Ernesto, mientras manejaba por las avenidas de la ciudad, lo escuchó divagar sobre una mujer del aeropuerto sin decir gran cosa, hasta que al final soltó, con la sabiduría sencilla de quien ha vivido mucho, que hacía años no veía a su patrón hablar de nadie con esa chispa en la voz, y que tal vez no debería pensarlo tanto y sí sentirlo un poco más. Juan no contestó, pero las palabras del viejo se le quedaron dando vueltas el resto del día. Y entonces, una noche de martes, cuando Juan ya casi se había convencido de que aquella mujer había tirado la servilleta y seguido con su vida, el teléfono sonó con un número que no reconoció. Contestó con el corazón dando un vuelco que lo tomó por sorpresa, y del otro lado escuchó una voz femenina dubitativa, disculpándose por molestar. Era Amanda. No lo llamaba por ella, aclaró enseguida, casi con vergüenza, sino porque Mateo no había dejado de hablar del señor Juan en toda la semana, porque el niño había hecho un dibujo del hombre que le ató la agujeta en el aeropuerto y quería dárselo, y ella había pensado, no sin dudarlo mucho, que sería descortés no avisarle. Amanda hablaba rápido, nerviosa, como quien se ha armado de valor para hacer algo que la incomoda, y Juan, del otro lado, sonreía sin poder evitarlo, con una sonrisa ancha y verdadera que hacía años no aparecía en su rostro. Le dijo que no era ninguna molestia, todo lo contrario, que se alegraba mucho de saber de ellos, que el dibujo de Mateo sería el mejor regalo que le hubieran hecho en mucho tiempo. Y lo decía en serio. Hablaron unos minutos más, con esa torpeza dulce de dos personas que apenas se conocen, pero que por alguna razón se sienten cómodas juntas. Amanda le contó que Lucía había llegado bien, y Juan celebró la noticia con una calidez que a ella la sorprendió. Antes de colgar, casi sin planearlo, Juan propuso que podrían verse para que Mateo le entregara el dibujo en persona, quizás el fin de semana, quizás en algún parque donde el niño pudiera correr un rato. Amanda dudó, porque la desconfianza seguía ahí, agazapada, pero la insistencia inocente que sabía que tendría Mateo y algo más que no se atrevía a nombrar, la hicieron aceptar. Quedaron de verse el domingo por la tarde en un parque grande y arbolado que quedaba más o menos a medio camino entre sus dos mundos tan distintos. Cuando Amanda colgó, se quedó mirando el teléfono con una mezcla de nervios y una emoción tímida que no se permitía desde hacía años, mientras se preguntaba en qué se estaba metiendo. Y del otro lado de la ciudad, en su departamento enorme y vacío desde donde se veían todas las luces encendidas de una ciudad que le pertenecía casi entera, Juan Andrade se sorprendió a sí mismo sonriéndole a la noche, esperando el domingo con una ilusión sencilla que no recordaba haber sentido jamás, sin saber todavía cuánto tendría que arriesgar el corazón para conservar lo que apenas empezaba a nacer. El domingo amaneció despejado, con ese cielo limpio y alto que a veces regala la ciudad después de una semana gris. Amanda se arregló con lo mejor que tenía, que no era mucho, un vestido sencillo de flores pequeñas que guardaba para las ocasiones y unos zapatos bajos sin gastar del todo, y se descubrió frente al espejo dudando de sí misma, como no lo hacía desde jovencita. Se reprochó esa vanidad tonta. Se dijo que iba solo para que Mateo entregara su dibujo, que aquello no significaba nada, pero al mismo tiempo se peinó con más cuidado del acostumbrado y se puso un poco del perfume que Lucía le había regalado en su último cumpleaños. Mateo, en cambio, no cabía de la emoción. Llevaba su dibujo enrollado como un tesoro, un papel donde había pintado con crayones a un hombre alto de traje azul arrodillado junto a un niño, y no dejaba de preguntar cuánto faltaba para llegar mientras iban en el camión rumbo al parque. Amanda lo escuchaba parlotear y sonreía, pero por dentro libraba una batalla silenciosa consigo misma. Una parte de ella, la más práctica, le repetía que no se ilusionara, que un hombre así, con esos modos y esa ropa que, aunque sencilla, se notaba de buena calidad, difícilmente tendría un interés serio en una mujer como ella, una empleada doméstica,
con un hijo y sin nada que ofrecer más que su trabajo. Otra parte, más terca y más antigua, la que había enterrado hacía años bajo capas de responsabilidad y cansancio, se atrevía a susurrarle que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba ofreciendo algo bueno después de tanto pelear. Amanda mandó callar a las dos voces y se concentró en la mano tibia de su hijo entre la suya, decidida a disfrutar la tarde sin esperar nada, aunque en el fondo ya esperaba. Juan llegó antes que ellos, y esa fue su primera decisión importante del día. Había estado a punto de venir en su auto, un vehículo caro y llamativo que gritaba a todas luces quién era, pero a último momento le pidió a don Ernesto que lo dejara a unas cuadras y caminó el resto del trayecto. Además, esa mañana había hecho algo impensable en él. Guardó el reloj de lujo en un cajón, se puso una camisa sencilla y unos pantalones comunes, ropa que apenas usaba, buscando parecer un hombre cualquiera. No sabía bien por qué lo hacía, o quizás sí lo sabía y no quería admitirlo del todo. No quería que Amanda supiera todavía quién era. No quería que el dinero se metiera entre ellos antes de tiempo. No quería encender esa lucecita de cálculo que tanto temía ver en sus ojos limpios. Se decía que solo quería un poco más de tiempo, unos encuentros más de ser mirado como una persona y no como una fortuna. Y con esa justificación, acallaba la voz pequeña que ya le advertía que estaba construyendo su acercamiento sobre una omisión, sobre algo que tarde o temprano tendría que confesar. Cuando los vio llegar, a Amanda con su vestido de flores y a Mateo corriendo por delante, Juan sintió que algo se le acomodaba por dentro, una calidez que no se molestó en disimular. El niño se le echó encima con la naturalidad de los que aún no aprenden a desconfiar, le entregó el dibujo con orgullo, y Juan lo recibió como si le entregaran el objeto más valioso del mundo, examinándolo con una seriedad que hizo reír a Mateo. Le dijo que lo iba a poner en un lugar especial, y lo decía en serio, porque aquel papel arrugado con crayones representaba algo que ninguno de sus cuadros carísimos había logrado darle: la certeza de haber importado de verdad para alguien, aunque fuera por un gesto pequeño en un aeropuerto. Amanda observaba la escena desde unos pasos atrás, con una sonrisa suave, y cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron esa timidez cálida de los que empiezan a gustarse sin atreverse aún a nombrarlo. Pasaron la tarde entera en el parque, y las horas se les fueron sin sentir. Mateo corría de un lado a otro, se subía a los juegos, pedía que lo empujaran en los columpios, y Juan se descubrió jugando con el niño de un modo que jamás habría imaginado, corriendo tras él, cargándolo en hombros, riéndose con una risa que le salía de un lugar olvidado del pecho. Amanda los miraba y algo se le ablandaba por dentro, porque no había nada más revelador del carácter de un hombre que verlo tratar a un niño que no era suyo, y lo que veía le gustaba mucho, más de lo que estaba dispuesta a reconocer. En los ratos en que Mateo se entretenía solo, Amanda y Juan se sentaban en una banca a conversar, y la conversación fluía con una facilidad que a los dos los sorprendía. Ella le contó de su infancia, de cómo Lucía y ella habían crecido casi solas cuidándose la una a la otra, de los sacrificios de su madre ya fallecida, de los sueños pequeños que aún guardaba, una casa propia con un patio para que Mateo tuviera su perro, terminar algún día la escuela que había dejado trunca, darle a su hijo las oportunidades que ella nunca tuvo. Le confesó bajando un poco la voz que a veces por las noches sentía miedo, el miedo callado de no poder sola, de que un día se enfermara y no hubiera quien trabajara, de que a Mateo le faltara algo por su culpa. Nunca se lo había dicho a nadie con esas palabras, ni siquiera a Lucía, y sin embargo se lo estaba diciendo a ese hombre que apenas conocía, quizás porque él la escuchaba sin juzgarla, sin lástima, con una atención que la hacía sentir por un momento menos sola en el mundo. Juan escuchaba con una atención que hacía años no le dedicaba a nadie, y a su vez se abrió más de lo que solía, aunque con cuidado, esquivando los detalles que revelarían su verdadera posición. Le habló de que trabajaba en negocios, así en términos vagos, dejando que ella imaginara lo que quisiera. Le contó, eso sí, con honestidad, que había vivido una relación que lo había lastimado profundamente, que alguien en quien había confiado lo había traicionado de la peor manera, y que desde entonces le costaba creer en la gente. No mencionó las cifras, no mencionó los millones, no mencionó el nombre de sus empresas, pero el dolor que dejó entrever era real, y Amanda lo percibió y se conmovió,
porque reconoció en ese hombre la misma soledad que ella cargaba, aunque las circunstancias de ambos parecieran tan distintas. Le dijo con esa sabiduría sencilla que da la vida difícil, que no toda la gente era igual, que ella misma había aprendido a golpes que la desconfianza también encarcela, y que valía la pena arriesgarse a creer aunque doliera. Juan la escuchó decir eso y sintió una punzada de vergüenza, porque en ese preciso instante él le estaba ocultando algo, y las palabras de ella sobre la honestidad le cayeron encima como un reproche que Amanda ni siquiera sabía estar haciendo. Cuando empezó a caer la tarde y el cielo se tiñó de naranja, los tres compraron unos elotes a un vendedor del parque y se los comieron sentados en el pasto. Y hubo algo tan familiar, tan de hogar en esa escena, que a Juan se le hizo un nudo en la garganta. Se dio cuenta, con una claridad que casi lo asustó, de que en esa escena común, comiendo un elote de 20 pesos junto a una mujer humilde y su hijo, era más feliz de lo que había sido en años enteros de restaurantes de lujo y viajes de primera clase. En un momento, mientras Amanda le limpiaba con una servilleta una mancha de mayonesa a Mateo, sus manos se rozaron sin querer, y los dos se quedaron quietos una fracción de segundo de más, sintiendo esa corriente pequeña y eléctrica que anuncia lo que todavía no se dice. Amanda apartó la mano primero, ruborizada, fingiendo concentrarse en el niño, y Juan disimuló una sonrisa mirando hacia el horizonte anaranjado, pero ninguno de los dos pudo evitar que el corazón se le acelerara como el de dos adolescentes torpes. Mateo, cansado de tanto correr, terminó recostado sobre las piernas de su madre, con los párpados pesados, y en un momento, medio dormido, llamó Juan al hombre y le pidió que la próxima vez trajera una pelota. Ese la próxima vez, dicho con la inocencia total de un niño, hizo que los dos adultos se miraran, y en esa mirada había una promesa tácita de que sí, de que habría una próxima vez, y muchas más. Se despidieron cuando ya oscurecía, y esta vez la despedida tuvo un sabor distinto, menos de desconocidos y más de dos personas que empiezan a extrañarse antes siquiera de separarse. Juan se ofreció a acompañarlos a la parada del camión, y en el camino Mateo insistió en ir tomado de la mano de los dos, uno de cada lado, y así caminaron los tres por la calle en penumbra, formando sin querer la estampa de una pequeña familia, algo que ninguno de los dos adultos dijo en voz alta, pero que ambos sintieron con fuerza. Antes de que llegara el camión, Juan reunió el valor para preguntarle a Amanda si podía volver a verla, no solo por Mateo esta vez, sino porque quería verla a ella, y lo dijo con una torpeza sincera que la desarmó. Amanda, con el corazón latiéndole rápido, le dijo que sí, y en ese sí había más de lo que las 3 letras alcanzaban a contener. De regreso a su departamento vacío, Juan iba con una sonrisa que no se le borraba, pero también con una espina clavada que empezaba a molestarle más de la cuenta. Sabía que le estaba ocultando algo esencial a una mujer que valoraba la honestidad por encima de todo, una mujer que había sido clara en que la traición era lo único que no perdonaba. Se dijo que se lo diría pronto, que solo esperaba el momento adecuado, que en cuanto ella lo conociera un poco más y confiara en él, le revelaría toda la verdad sobre quién era y a qué se dedicaba, y que ella entendería que su silencio no había sido engaño sino miedo, miedo de perder algo real por culpa del maldito dinero que le había arruinado la vida antes. Pero mientras se repetía esas justificaciones, en algún lugar de su conciencia sabía que cada día que pasara sin decirlo, la verdad pesaría más y sería más difícil de confesar, y que estaba jugando con fuego en el terreno más delicado de todos, el de la confianza de una mujer que ya empezaba a importarle demasiado. Esa misma noche, Amanda acostó a Mateo, que se durmió hablando del señor Juan y de la pelota que traería la próxima vez, y luego se quedó despierta un buen rato mirando el techo de su cuarto, dejándose sentir por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la ilusión. Se dijo que no debía hacerse falsas esperanzas, que apenas conocía a ese hombre, que sus mundos parecían muy distintos, aunque él se viera tan sencillo. Pero por más que la razón le advertía cautela, el corazón le hacía trampas, y esa noche Amanda se durmió con una sonrisa tímida en los labios, sin saber que el hombre en el que empezaba a confiar cargaba un secreto que, cuando saliera a la luz, pondría a prueba todo lo que apenas comenzaba a florecer entre ellos.
Los meses siguientes fueron, para los tres, los más luminosos que ninguno recordaba. Juan encontró 1000 pretextos para verlos, y poco a poco se volvió una presencia constante en la vida de Amanda y Mateo, sin dejar de fingir todavía que era apenas un hombre de negocios de medios modestos. Llevaba la pelota prometida y jugaba con Mateo hasta quedar sin aire. Ayudaba al niño con las tareas de matemáticas con una paciencia infinita y aprovechaba cada minuto a solas con Amanda para conocerla más, para dejarse conocer, para enamorarse un poco más cada día de esa mujer que le había devuelto la fe en la vida. Amanda, por su parte, había bajado casi todas sus defensas. Se había permitido creer, se había permitido querer, y aunque una vocecita prudente le seguía advirtiendo que había cosas de Juan que no terminaba de entender, ciertos silencios, ciertas evasivas cuando hablaban de su trabajo, ella prefería no hurgar, convencida de que el amor sincero que veía en sus gestos valía más que cualquier duda. Habían llegado incluso a besarse una tarde de lluvia bajo el alero de la casa de Amanda, un beso tímido y largamente esperado que selló entre ellos algo que las palabras aún no habían nombrado del todo. Hubo tardes de domingo en que cocinaron los tres juntos en la cocina modesta de Amanda, con Mateo subido a una silla batiendo huevos y llenándolo todo de harina, y Juan, que jamás en su vida había pisado una cocina, aprendió a hacer quesadillas mientras se reía como no se reía desde niño. Hubo noches en que se quedaban conversando en el patio hasta tarde, mirando las pocas estrellas que la ciudad dejaba ver, hablando de todo y de nada, y Juan volvía a su departamento de madrugada sintiendo que por fin sabía lo que significaba la palabra hogar. Para él, acostumbrado a que todo se comprara y todo se pagara, había algo casi milagroso en recibir cariño que nadie le cobraba, en ser querido por lo que era y no por lo que tenía. Y esa sensación se había vuelto tan valiosa que la sola idea de arriesgarla confesando su secreto lo paralizaba de miedo. Pero los secretos, por bien guardados que estén, tienen la mala costumbre de salir a la luz cuando uno menos lo espera y del modo más cruel posible. Juan se decía cada semana que ese sería el momento de confesar la verdad, y cada semana lo posponía, atrapado en un círculo vicioso. Mientras más crecía lo que sentía por Amanda, más miedo tenía de perderla al revelarle quién era, y mientras más tardaba en decirlo, más grande e imperdonable se volvía la mentira. Se había convencido de que estaba protegiendo lo que tenían, cuando en realidad lo estaba condenando. La verdad, tarde o temprano, iba a cobrar su precio, y lo cobró una tarde cualquiera en que nada hacía prever la tormenta. Ocurrió en un centro comercial elegante, al que Juan había llevado a Amanda y a Mateo con el pretexto de comprarle unos zapatos al niño, insistiendo en pagarlos él, pese a la resistencia orgullosa de ella. Caminaban entre las tiendas cuando una voz llamó a Juan por su apellido con un tono servil y exagerado. Era un hombre trajeado, uno de esos socios de negocios que Juan reconoció con el estómago encogido, un tipo que se acercó deshaciéndose en reverencias y halagos, hablándole del señor Andrade, del gran empresario, preguntándole por sus empresas, por la torre corporativa, por la última adquisición millonaria de la que hablaban los periódicos financieros. El hombre no paraba de mencionar cifras, propiedades, el imperio que Juan había construido, y a cada palabra, Amanda sentía cómo el suelo se le movía bajo los pies. Recordó de golpe todas las señales que había preferido ignorar, la ropa, que aunque sencilla se veía cara, los modales de alguien acostumbrado a mandar, las evasivas cada vez que ella preguntaba por su trabajo, aquella vez que él pagó algo sin siquiera mirar el precio. Todas las piezas se encajaron de pronto en su cabeza, formando una imagen que le revolvió el estómago. Miraba a Juan, y en la cara de él, que había empalidecido y buscaba en vano interrumpir al socio, leyó de golpe toda la verdad que le habían ocultado durante meses. El hombre sencillo de ropa modesta, con el que ella había bajado sus defensas, el que jugaba fútbol con su hijo en el parque, el que comía elotes de 20 pesos sentado en el pasto, era en realidad uno de los hombres más ricos de la ciudad, un millonario dueño de empresas y edificios, alguien que pertenecía a un mundo del que ella estaba a años luz. El socio se despidió al fin, ajeno por completo al desastre que acababa de provocar, y quedaron los tres en un silencio denso, insoportable. Amanda había soltado la mano de Mateo
y miraba a Juan con una expresión que él jamás le había visto, una mezcla de incredulidad, dolor y una rabia fría que empezaba a encenderse. Le preguntó, con la voz temblorosa pero contenida por el niño que los observaba sin entender, si era verdad todo eso, si él era ese hombre del que hablaba el socio. Juan intentó explicarse, tartamudeando por primera vez en su vida, diciéndole que sí, que era cierto, pero que la dejara explicarle, que no era lo que parecía, y esa frase, no es lo que parece, esa frase gastada de todos los que mienten, fue la que terminó de derrumbar a Amanda, porque sí era exactamente lo que parecía. Le había mentido durante meses sobre lo más elemental de quién era, y lo había hecho con toda intención, disfrazándose, midiendo cada palabra para que ella no supiera la verdad. Amanda tomó a Mateo de la mano y le dijo a Juan que no se acercara, con una firmeza que no admitía réplica. Él la siguió por el centro comercial suplicándole que lo escuchara, y ella se detuvo de golpe, se volvió hacia él y por fin dejó salir todo lo que le hervía por dentro, aunque en voz baja para no hacer una escena delante de su hijo. Le dijo que lo peor no era que fuera rico, que eso a ella le daba igual, que ella nunca le había pedido ni un peso y jamás se lo pediría. Lo peor era que le había mentido, que se había inventado un personaje, que la había dejado abrirse, contarle sus miedos, sus sueños, su vida entera, mientras él la miraba desde detrás de una máscara. Le recordó, con las lágrimas ya cayéndole por las mejillas, que ella le había dicho claramente, aquella tarde en el parque, que la traición era lo único que no perdonaba, y que él, sabiéndolo, había elegido seguir mintiéndole día tras día. Le preguntó cómo podría volver a creer una sola palabra suya, si desde el principio todo entre ellos se había construido sobre un engaño. Juan, desesperado, trató de defenderse con la única verdad que tenía. Le contó a trompicones lo de Valentina, lo de la mujer que lo había querido solo por su dinero, lo de la fortuna que le había robado, y le confesó que por eso había callado, porque tenía pánico de que ella, al saber quién era, cambiara, o de que él nunca pudiera estar seguro de si lo quería a él o a su dinero. Le dijo que había querido ser, aunque fuera por un tiempo, solo un hombre a los ojos de una mujer, y que con ella, por primera vez en años, se había sentido querido de verdad. Pero Amanda, aunque escuchó el dolor genuino en esas palabras, negó con la cabeza, herida hasta lo más hondo. Le respondió que ella no era Valentina, que ella jamás le había dado un motivo para dudar, que lo había querido creyéndolo pobre, sin saber nada de su fortuna, y que aún así él había preferido presumir lo peor de ella, tratarla como una posible interesada a la que había que poner a prueba con una mentira. Le dijo que él, con todo su dinero, era en el fondo un cobarde, un hombre tan lastimado que ya no sabía confiar, y que ella no podía cargar con la desconfianza de otro cuando bastante tenía con sacar adelante su propia vida. Mateo, que hasta entonces había mirado la escena sin comprender, empezó a llorar asustado al ver a su madre llorando y a los dos adultos discutiendo, y ese llanto fue lo que puso fin a todo. Amanda se agachó, abrazó a su hijo, le dijo que no pasaba nada, que ya se iban a casa, y se incorporó lanzándole a Juan una última mirada en la que ya no había rabia, solo una tristeza inmensa y definitiva. Le pidió, en voz baja, que no los buscara más, que ya bastante daño había hecho, y se marchó llevándose al niño de la mano sin voltear atrás ni una vez, aunque cada paso le costara el alma. Juan se quedó parado en medio del centro comercial elegante, rodeado de vitrinas llenas de cosas caras que de pronto no significaban nada, viéndola alejarse por segunda vez en su vida. Solo que ahora sabía perfectamente lo que estaba perdiendo, y sabía también que la culpa era enteramente suya. Los días que siguieron fueron oscuros para los dos. Amanda regresó a su rutina de trabajo con el corazón partido, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto, de que un hombre que empezaba mintiendo no podía traer nada bueno, pero por las noches, cuando Mateo dormía, lloraba en silencio extrañándolo, odiándose por extrañarlo. El niño preguntaba cada día por Juan, ¿por qué ya no venía? ¿Cuándo iban a jugar fútbol otra vez? Y cada pregunta era una puñalada para Amanda, que no sabía cómo explicarle a un niño de 7 años que a veces los adultos rompen las cosas sin querer. Juan, por su parte, cayó en un pozo del que su dinero no podía sacarlo. Volvió a su departamento vacío, a sus cenas solitarias, a su vida blindada,
y descubrió que ahora esa vida le resultaba insoportable, porque había probado algo mejor y lo había perdido por su propia culpa, por su propio miedo. Don Ernesto, que lo veía consumirse, le dijo un día mientras manejaba que el dinero podía comprar muchas cosas pero no la confianza, y que la confianza, una vez rota, solo se reconstruye con hechos, no con palabras ni con regalos. Juan escuchó al viejo en silencio, y por primera vez empezó a entender que ganar de vuelta a Amanda, si es que aún era posible, no dependería de su fortuna, sino de algo mucho más difícil para un hombre como él, de tragarse el orgullo, de demostrar con paciencia que había cambiado y de aceptar que quizás ya era demasiado tarde. Esa noche, Juan sacó del cajón donde lo guardaba el dibujo de crayones que Mateo le había regalado aquella tarde en el parque, ese hombre alto de traje azul arrodillado junto a un niño, y lo estuvo mirando un largo rato bajo la lámpara. Se dio cuenta de que ese papel arrugado seguía siendo lo más valioso que poseía, más que sus empresas, más que su torre, más que todo el dinero junto, y que lo había puesto en riesgo por cobarde. Pensó en llamarla, en mandarle regalos, en resolver el problema con la única herramienta que sabía usar, el dinero, pero se detuvo, porque las palabras de don Ernesto le retumbaban en la cabeza. Amanda no quería su dinero, nunca lo había querido. Lo único que ella había querido era la verdad, y eso era precisamente lo único que él no le había dado. Entendió entonces que si quería recuperarla, tendría que hacerlo al revés de como había vivido siempre, no comprando, sino mereciendo. Juan comprendió que si de verdad quería recuperar a Amanda, tendría que hacerlo demostrándolo, no con dinero ni con palabras bonitas, sino con la única cosa que a él más le costaba, paciencia y humildad. Así que no la buscó de inmediato, no la abrumó con llamadas ni con regalos caros que solo habrían confirmado los temores de ella. En cambio, hizo algo que ningún hombre de su posición habría hecho. Empezó discretamente a averiguar por medio de don Ernesto en qué edificio de oficinas trabajaba Lucía en Estados Unidos, aquella hermana que había cruzado la frontera buscando una vida mejor y por la que Amanda había llorado en el aeropuerto el día que se conocieron. Y usó su fortuna por primera vez en la vida, no para impresionar a nadie, sino para hacer un bien verdadero y en silencio. Movió sus contactos, gestionó los papeles y le consiguió a Lucía un empleo formal, digno y bien pagado, con todas las de la ley, en una empresa asociada a las suyas aquí en México, de modo que la muchacha pudiera volver del otro lado a estar cerca de su familia sin tener que renunciar a esa vida mejor que había cruzado el continente a buscar. No lo hizo para que Amanda se enterara, lo hizo porque era lo correcto y porque había entendido que amar a alguien es también amar lo que esa persona ama. Pasaron 3 semanas, sin que Juan diera señales, 3 semanas en las que Amanda, aunque se repetía que había hecho bien en alejarlo, sentía un vacío que no se llenaba con nada. Extrañaba las conversaciones en el patio, extrañaba verlo jugar con Mateo, extrañaba, sobre todo, la manera en que él la miraba, como si fuera la mujer más valiosa del mundo. El niño preguntaba por Juan cada día, y Amanda ya no sabía qué inventar. Fue entonces una tarde cuando el teléfono sonó y del otro lado escuchó la voz de Lucía, pero una Lucía distinta, eufórica, llorando de alegría, contándole una noticia que Amanda no lograba entender al principio. Su hermana volvía de Estados Unidos, regresaba a México para quedarse. Le habían ofrecido un trabajo increíble, con contrato, con prestaciones, algo con lo que jamás habría soñado allá del otro lado, y lo mejor de todo era que sería aquí, en la Ciudad de México, cerca de ellas. Lucía no dejaba de repetir que era un milagro, que no entendía cómo había pasado, que un día simplemente la llamaron de una empresa ofreciéndole todo aquello. Amanda lloraba de felicidad al teléfono, sin poder creerlo, y solo cuando colgó ya más calmada una sospecha empezó a formarse despacio en su mente, una sospecha que le apretó el corazón. Necesitaba saber. Buscó en su cajón la servilleta con el número que había guardado todos esos meses, sin atreverse a tirarla, y marcó con el pulso temblándole. Juan contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando esa llamada toda su vida. Amanda, sin rodeos, con la voz entrecortada, le preguntó si había sido él, si él estaba detrás del trabajo de Lucía. Hubo un silencio del otro lado, y luego Juan, que ya había aprendido que con Amanda la única moneda válida era la verdad, le respondió que sí.
Le dijo que lo había hecho sin esperar nada a cambio, que no quería que ella se sintiera comprada ni en deuda, que simplemente había querido devolverle un poco de la felicidad que ella le había dado a él, aunque no volvieran a verse nunca. Le confesó que esas semanas sin ella habían sido las peores de su vida, peores incluso que cuando lo traicionaron y le robaron su fortuna, porque una cosa es perder dinero y otra muy distinta es perder a la única persona que te ha querido de verdad. Y le dijo, con una voz que ya no tenía nada del hombre seguro y blindado de antes, que entendía si ella no podía perdonarlo, pero que necesitaba que supiera que él había cambiado, que ella lo había cambiado, y que jamás volvería a mentirle sobre nada, porque había aprendido de la manera más dura que sin verdad no hay amor que valga. Amanda escuchó todo aquello con las lágrimas rodándole por la cara y sintió cómo el muro que había levantado para protegerse empezaba a resquebrajarse, porque una cosa era la mentira, que la había herido de verdad, y otra muy distinta eran los hechos que ahora tenía delante. Un hombre que, en lugar de comprarla con regalos, había usado su poder en secreto para devolverle a su hermana, para unir de nuevo a su familia rota sin pedir crédito, sin buscar recompensa. Eso no lo hace quien quiere manipular, eso lo hace quien ama. Le dijo con la voz temblorosa que necesitaba pensar, y colgó, pero ya sabía en el fondo de su corazón lo que su corazón había decidido. Los días siguientes, Juan no la presionó. Le mandó, eso sí, un solo mensaje, uno que Amanda leyó muchas veces. Le decía que estaría esperando sin prisa el tiempo que hiciera falta, y que si ella decidía darle una segunda oportunidad, la encontraría en el mismo parque donde habían sido felices, el domingo por la tarde, con una pelota nueva para Mateo. Ni una palabra más, ninguna promesa grandilocuente, ningún regalo, solo una cita sencilla en el lugar donde todo había empezado a florecer. Y Amanda, que había pasado la vida entera siendo fuerte, cuidándose de todo y de todos, aprendió esos días la lección más difícil de su vida, que a veces ser fuerte también significa atreverse a confiar de nuevo, abrir el corazón aunque duela, darle a alguien la oportunidad de demostrar que ha cambiado. Habló de todo aquello con Lucía por teléfono, y su hermana, que la conocía mejor que nadie, le dijo una verdad que a Amanda le quedó grabada, que el orgullo hace buena compañía en las noches frías, pero no abraza, y que si aquel hombre había sido capaz de mover cielo y tierra en secreto solo para unir de nuevo a su familia, sin buscar aplausos, entonces merecía al menos la oportunidad de mirarla a los ojos. Amanda pensó también en Mateo, en cómo el niño se iluminaba con Juan, en cómo por primera vez en su corta vida había tenido cerca a un hombre que lo trataba como a un hijo. No podía negarle eso a su hijo por culpa de su propio miedo, ni podía negárselo a sí misma, porque la verdad, por más que quisiera esconderla bajo capas de resentimiento, era que lo amaba, y que esas semanas sin él le habían enseñado que había cosas que no se dejan de querer solo porque una lo decida. Llegó el domingo y llegó soleado, con ese cielo alto y limpio del día en que se habían reencontrado por primera vez. Juan estaba en el parque desde temprano, sentado en la misma banca de siempre, con una pelota nueva entre las manos y el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y de terror, sin saber si ella vendría. Los minutos pasaban lentos, angustiosos, y Juan miraba una y otra vez hacia la entrada del parque, diciéndose que quizás no llegaría, que quizás la había perdido para siempre, que se lo tenía merecido. Y entonces, cuando ya empezaba a caer en la desesperanza, los vio. A lo lejos, cruzando el pasto, venía Amanda con su vestido de flores, y de su mano corría Mateo, que en cuanto reconoció a Juan, se soltó y salió disparado gritando su nombre con toda la alegría de sus 7 años. Juan se puso de pie justo a tiempo para recibir al niño, que se le lanzó a los brazos, y lo levantó en el aire dando una vuelta, con los ojos ya llenos de lágrimas, que esta vez no le dio ninguna vergüenza dejar caer. Amanda se acercó despacio, y cuando estuvo frente a él, los dos se quedaron mirándose en silencio, diciéndose sin palabras todo lo que habían sentido en esas semanas de ausencia. Juan tenía los ojos húmedos y las manos le temblaban ligeramente. Él, que jamás temblaba ante nada ni ante nadie, y esa vulnerabilidad tan poco propia de un hombre acostumbrado a controlarlo todo, terminó de conmover a Amanda. Fue ella la que habló primero. Le dijo que lo que él había hecho por Lucía le había demostrado más que 1000 disculpas,
pero que no lo perdonaba por eso, por el favor, sino porque había visto en ese gesto al hombre verdadero que se escondía detrás del miedo, un hombre bueno y capaz de amar de verdad. Le dijo que ella también había tenido miedo, miedo de confiar, miedo de que le rompieran el corazón como se lo habían roto antes, y que entendía ahora que los dos habían estado protegiéndose de la misma cosa, cada uno detrás de su propia muralla, sin darse cuenta de que estaban hechos para derribarlas juntos. Y le dijo por fin, con la voz rota de emoción, que estaba dispuesta a intentarlo, a construir algo con él, pero con una sola condición, la misma de siempre. Nunca más una mentira, nunca más, por pequeña que fuera. Juana sintió incapaz de hablar, y en lugar de responder con palabras, la tomó de la cara con ambas manos, y la besó, un beso distinto a aquel primero bajo la lluvia, un beso sin secretos, sin máscaras, sin miedo, el beso de dos personas que se habían encontrado, se habían perdido, y habían tenido la valentía de volver a elegirse. Mateo, que los miraba desde abajo, aplaudió encantado y preguntó si eso quería decir que Juan ya se iba a quedar con ellos para siempre, y los dos adultos se rieron entre lágrimas, y Amanda le acarició el cabello al niño y le dijo que sí, que se iba a quedar. Esa tarde jugaron los tres en el parque hasta que el sol se puso, y por fin, después de tanto dolor, todo estuvo en su lugar. El tiempo les dio la razón. Lucía volvió a México y lloró de felicidad abrazando a su hermana en ese mismo aeropuerto donde un día se habían despedido, solo que ahora era una llegada y no una partida, y Juan, que estaba ahí con ellos, comprendió que la vida le devolvía en reencuentros todo lo que un día le había quitado. Juan y Amanda se casaron sin lujos ostentosos, en una ceremonia sencilla y llena de amor verdadero, rodeados de la gente que de verdad los quería, con Mateo llevando los anillos y don Ernesto, emocionado, haciendo las veces del padre que Juan nunca tuvo. Amanda jamás quiso tocar la fortuna de su esposo para sí misma, y Juan la amó todavía más por eso, pero juntos decidieron usar ese dinero para lo que de verdad importaba. Le compraron a Mateo la casa con patio que tanto había soñado, y sí, el perro también llegó, un cachorro que el niño llamó Vuelo, en recuerdo de aquel avión perdido que, sin que nadie lo supiera entonces, había sido en realidad el vuelo que los unió para siempre. Y así, el hombre que lo tenía todo menos amor, y la mujer que no tenía nada más que amor para dar, encontraron el uno en el otro aquello que ni el dinero puede comprar, ni la carencia puede quitar. Porque al final Juan Andrade entendió la verdad más simple y más honda de todas, que la tarde en que perdió aquel vuelo por arrodillarse a atarle la agujeta a un niño perdido, no perdió nada en realidad, sino que ganó la única cosa que había buscado sin saberlo toda su vida, una familia, un hogar, un corazón que lo quería por lo que era. Y cada vez que veía a Amanda dormida a su lado, o a Mateo corriendo en el patio con su perro, o a Lucía llegando a comer los domingos, Juan daba gracias en silencio por el vuelo que nunca tomó, porque ese avión se fue sin él, pero le dejó atrás todo lo que de verdad valía la pena en esta vida.